tal? Nuevamente con ustedes, gracias por seguir aquí en The Gest TV y estoy feliz, contenta y emocionada porque estoy estrenando serie. Yo la estoy estrenando, fíjense. Sí. Estamos estrenando Qué bonita historia, ¿verdad? Que está bonito el título. Y para eso tenemos a Está Memo bien bonito. Caricaturista. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, ¿sí se escucha? Ahí Sí, estás. bien, gracias. Muy bien, muy Bienvenido. bien, gracias. Cuéntanos de esta tu serie. Bueno, a invitación de nuevo de Susi Argueta y de la de GSTV, queremos comentar con ustedes los usos de la caricatura y la historieta. A partir de este título de Qué bonita historia, vamos a hablar de los clásicos monitos y cómo se hace actualmente historieta. Esa es la intención de platicar con ustedes hoy. Porque es muy difícil y a veces la historieta Memo pues ha estado un poco hasta, podríamos decir, abandonada. Eh, no tanto, más bien desperdiciada, que tiene muchos recursos y que la gente no ha sabido aprovechar. ¿Tú qué me dices Bueno, de esto? en México desperdiciamos prácticamente todo. Ya es cultural, así que no te preocupes por eso. Ya estamos acostumbrados desde hace muchos años al desperdicio. Y en este caso, cuando se trata de cuestiones culturales, como es la historieta, la caricatura, y que después de más de 100 años de que en México se hace historieta, y que apenas hace algunos años a la SEP, afortunadamente a alguien por ahí en la SEP se le ocurrió la brillante idea de que la caricatura podía estar dentro de los programas de De educación historia. y de las materias en general, específicamente de la materia de historia, pues queda muy bien. Pero en general, si por ahí alguna vez revisé los programas y parece ser que hasta en bachillerato la SEP permite que se use la historieta. Por ahí mencionan que mencionan mucho la palabra cómic, Era lo pero que te iba a estamos hablando preguntar. exactamente de lo mismo, Era lo que te iba a historieta. preguntar, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a definir primero qué es una historieta y la diferencia entre cómic e historieta. Bien, la cuestión de que la historieta sea una narración gráfica, básicamente se usan dibujos y textos y cierto tipo de símbolos muy específicos de ese tipo de expresión. El cómo le llamemos ya depende de en qué país estés. Si estuviéramos en Japón desde que surgió un extraordinario caricaturista llamado Osamu, el creador de Astro Boy, crearon toda una serie llamada manga. Y desde que los gringos inventaron a sus superhéroes, a sus detectives y a toda esa serie de personajes con los cuales ellos se identifican o pretenden identificarse, ellos le llamaron cómic. Ya luego en los 60 con la contracultura surgieron otro tipo de historietas que les llamaron cómics con X. Pero eso ya tiene que ver con la contracultura, en este caso, bueno. Y si nos vamos a Brasil o nos vamos a España, en España les llaman tebeos. Y ya que en México nos encanta estar adaptando expresiones de otros países, bueno, a mí no me sorprende que le digan cómic, pero cuando hablamos de esto en los talleres con los docentes y con los estudiantes, les aclaramos, ¿no? Que dependiendo de qué país estés y cómo te sientas, le puedes llamar cómic, historieta, manga, TV o como te dé la gana, pero básicamente los elementos siempre son los mismos en cualquier país que te encuentres. Podríamos manejarlo como sinónimos. Son sinónimos. Realmente no hay diferencias, son sinónimos, Son entonces sinónimos, ok. para no gastar mucho tiempo en estar definiendo cómo decirle, díganle como quieran, lo que queremos aclarar es que en todos los países se usan los mismos elementos. Muy bien. Todo esto, fíjate, entra en la historia. Hay cómics eh, que son valiosísimos, que cuestan muchísimo, muchísimo dinero. eh, y son los que hacen historia. Pero entonces, el objetivo de este programa no son los cómics de la historia, sino cómo hacer historia con los cómics. ¿Cómo lo, va- cómo, co- ¿Qué es lo primero que tú recomendarías, Memo? Sí, aprovechando que estamos en un canal público, Ujú. es público, la GES TV depende de la SEP,
Y considerando que nos estamos dirigiendo a población de secundarias y por ahí alguien más que nos quiera ver, la cuestión que mencionas de los cómics que son carísimos y que tiene que ver con, en los últimos años, con una cuestión ya más elitista que cultural, que ya se ha pasado a creer o a pretender que la historieta solamente puede verse desde el punto de vista de estas editoriales que hacen publicaciones carísimas Ujú. y que solamente cierto tipo de población las puede comprar. Ese tipo de publicaciones no son las que a nosotros nos interesan, las mencionamos simplemente porque forman parte De la cultura de la y del cultura. conocimiento y tenemos Pero recordemos a la familia Burrón del maestro Gabriel Gabriel Vargas, que durante generaciones y generaciones en México educó y creó el hábito de la lectura para muchísimas personas. Y eso es muy valioso y era barato. No había que invertir mucho dinero. De hecho, la editorial que publica a la familia Burrón, todavía hace unos años la siguieron publicando hasta que decidieron crear las obras completas de la familia Burrón. Y la SEP, otra vez en esos chispazos que de repente surgen en la SEP, afortunadamente publicaron toda la serie de la familia Burrón y los 12 tomos de la familia Burrón y está al alcance de la escuela pública. ¿Qué otro? Memín Pinguín. Ojalá hubieran publicado también a Memín Pinguín, que es una obra que también... Periquita, Archie. Había muchísimas, había muchísimas. La familia Burrón la retoma la CEP o la retoma la editorial que la publicó en estos 12 tomos porque tiene una importancia histórica. Por eso es importante la familia Burrón. Memín Pinguín también es histórico, aunque sea de otra editorial y sea de otra temática, pero también es parte de nuestra cultura popular. En los 70s había muchísimas historietas populares. Era una combinación del cómic norteamericano que se adaptaba, se traducía y se publicaba. Popeye, todas las que quieras mencionar de los norteamericanos, de los gringos, y las que se produjeron por parte de mexicanos, que también fueron muy importantes, y siempre mencionamos a la familia Burrón. Memín Pinguín de Yolanda Vargas Duché, que crearon toda una tradición de historieta en México. Por eso es que no hablamos de las otras historietas, porque nosotros tenemos más de 100 años haciendo historietas y no podemos desperdiciar nuestro tiempo hablando de las transnacionales. Entonces hablemos de los mexicanos y cómo en México, como decías, se ha desperdiciado este recurso. Ahora, desde hace años que me di cuenta que la SEP ya lo permitía en el sistema educativo, que desde hace 20 años, desde que empecé a publicar mis caricaturas en revistas pedagógicas, yo mencionaba que también podía ser un recurso didáctico las caricaturas que publicábamos con temas educativos o de política educativa. Y ahora que estamos dando talleres en diferentes lugares del país a los profesores, surgen los problemas graves de cómo la SEP, aunque admite que la historieta se puede usar, no da los recursos suficientes como para que el maestro tenga una idea clara de cómo usarlo. Aquí traigo un dibujito para darles una idea de lo complicado y de lo problemático que puede ser esto, cuando no se dan los recursos para que, si por ahí se ve, ahí sí se ve el dibujito ahí que está ahí. Bueno, el dibujito, los muchachos de secundaria que nos están viendo ahorita seguramente van a identificar de inmediato que hay un muñequito o monito, dibujito o monito, como quieran decirle. Y luego ahí está unas líneas que son una escalera. Sería muy difícil que interpretaran otra cosa, es una escalera. Sí. Y hasta arriba hay una letra H. Entonces, lo que significa historia. Historieta o historia. O sea, para aprender la historia tenemos que dar muchos pasos, pero en este caso que estamos hablando de historieta, este monito ve todos los pasos o escalones que tiene que dar o subir para llegar a la historieta. Y vean, no es tan difícil porque también un error que tenemos, Memo, es en mi caso, que yo le he dicho que yo no sé dibujar, así hay muchos alumnos que no saben dibujar y que han de pensar, es que para hacer una historieta lo primero que tengo que hacer es dibujar. Qué bueno que lo mencionas. Cuando damos los talleres a docentes, que le damos sobre todo talleres a docentes, es para romper esta idea
Mm. este concepto de ¿sabes dibujar o no sabes dibujar? Entonces de una vez vamos a decirle a los maestros que saber dibujar no es repetir exactamente la imagen que tienes frente a ti. Yo soy caricaturista y se supone que sé dibujar, pero para mí eso no es lo importante. Para mí lo importante es que este dibujito del muñequito, la escalera y la H, podamos platicar de todos los problemas de la historieta a partir de este dibujito. Y es un dibujito que cualquiera puede Muy hacer. sencillo. Les pedimos sobre todo a los estudiantes y a los docentes cuando toman mi taller que hagan el esfuerzo por ser sencillitos y humildes. E ingeniosos. Ya eso veremos si se puede dar o no se puede dar. Sí En pido un mucho, principio ¿no? ya pides demasiado. Pero podemos comenzar con pedirle a la gente que sea humilde, que sea sencilla, porque en algunos talleres, solamente recuerdo 2 personas que llegaron sin esta cualidad de ser sencillos y humildes y no fueron capaces de entender que para hacer caricatura o historieta o intentar transmitir un mensaje de manera gráfica y luego explicarlo con símbolos o que sería un mensaje con símbolos, ellos pretendían que fuera muy complicado, ¿no? Eran 2 personas muy complicadas, entonces pues ni modo, cuando te encuentras con personas complicadas y esa es su manera de ser y de actuar en el mundo, pues para ellos no es francamente no es la historieta ni la caricatura. Entonces, déjame explicarte con otro dibujito A ver. lo complicado que es esto. Supongamos que este muñequito, cada vez que quiere hacer historietas, quiere dar el brincote hasta la H de arriba, saltándose todos los escalones. ¿Qué pasa si tú quieres hacer una historieta en este momento sin haber pasado por todos estos escalones? Cada escalón significa algo. No, pues obviamente me voy a desesperar, me voy a frustrar de que no me salió como un experto, porque tiene, para todo debemos de tener un conocimiento previo, para todo debemos de saber las bases y no crean tampoco que los grandes artistas les salió el primer cuadro al primer intento. Eso. Tuvieron que romper muchos lienzos, tuvieron que combinar muchas pinturas, tuvieron que cambiar de pincel una y Ahora los mil pintores veces. no rompen sus lienzos, ¿eh? No, pero Imagínate el gastote. no, No, hay una pero costumbre muy fea, horrible, a ver, espantosa de los muchachos cuando los veo dibujar, que cuando a la primera no les sale el dibujo, agarran la hoja, la arrugan y la tiran. Eso no sirve de nada, no sé de dónde lo vieron, lo habrán visto en una película. Eso no sirve de nada, la hoja la puedes dibujar 1000 veces, intentar hacer el mismo dibujo en la misma hoja y eso sirve de ejercicio para ir perfeccionando lo que tienes que hacer. los trazos. Los trazos, aunque nunca hablamos exactamente de perfección, más bien vas estilizando lo que quieres expresar, vas logrando acercarte a lo que quieres expresar. Yo este dibujo lo pude haber hecho de una manera muy elaborada, muy complicada y nos hubiéramos llevado media hora en hacer la escalera, el muñequito y la palabra historieta o historia. Cuando le sugerimos a los maestros que usen la historieta y la caricatura en la escuela, no es para que el maestro se pase 3 o 4 horas haciendo la historieta en su casa y luego intente que los muchachos aprendan algo de eso. No tiene sentido. Cuando les pedimos a los maestros que hagan caricatura o historieta en los talleres que a veces nos contratan durante el año para darles el taller, primero les decimos que necesitamos personajes, creamos personajes, les explicamos los primeros pasos básicos para crear un personaje y luego para hacer una viñeta. Esto que ves aquí es básicamente un dibujito que si ya le ponemos título y otros elementos puede ser una viñeta. Pero el problema que ocurre cuando el maestro no tiene los elementos, los pasos a seguir para crear historietas, a veces se imaginan que es muy sencillo y en bachillerato me encontré un caso de una maestra de comunicación y lenguaje que les pidió a los muchachos que hicieran cómic. Los muchachos lo más que pudieron cuestionar fue, bueno, díganos más o menos cómo, ¿no? La maestra, usando este extraordinario aparato que es la computadora y el Google,
Buscó, encontró una página de manga japonés y ¿qué crees que les dijo a los muchachos? ¿Qué les dijo? La respuesta del extraño aparato que es la A computadora ver, y el Google. pues les pidió que hicieran el cómic. Cada página debía contener de 6 a 12 viñetas. 6 a 12 viñetas, los japoneses pues, son japoneses. Sí les puedes pedir que hagan eso, no porque sean más inteligentes, sino porque ellos están acostumbrados a, Y tienen esa cultura. gráficamente están Sí. más acostumbrados a elaborar demasiado el dibujo, la parte gráfica, y lo pueden hacer. Además tienen tiempo y tienen dinero. En México, si nosotros les pedimos que hagan una página de historieta o una pequeña historieta, lo mínimo que les podemos pedir, porque sí se puede hacer, ya lo hemos hecho en muchos talleres, por página 4 viñetas, máximo 5 viñetas. Me he encontrado, hay universidades donde hemos estado trabajando y en los pasillos se pegan mucho, ya se usa como recurso, muchos pretenden usarlo como recurso y lo pegan en los muros, pero hay muchos errores. Memo, ¿qué es una viñeta? Porque muchos tenemos otra idea más, menos gráfica de la... Vean con qué facilidad está dibujando y... Por aquí pueden ver lo que dibujé abajito de la escalera, se alcanza a ver. Supongamos que esa es una página ese dibujito es una página de cómics. de cómic, historieta, manga, TVO, lo que tú quieras. Y arriba puede haber un espacio para título y cada cuadrito es una viñeta. Los espacios entre cada cuadrito se llama calle. Hay márgenes. Okay. Entonces ese cuadrito que marca un momento de lo que se está narrando gráficamente, le llamamos viñeta. Y es lo primero que tenemos que aprender si queremos hacer una historieta. Por eso es complicado, porque como forma parte de la cultura popular la historieta, los maestros, los muchachos en general creen que lo pueden hacer. Y lo pueden hacer siempre y cuando tomen ejemplos y se tarden años en perfeccionar esto y transmitir el mensaje, pero en la escuela no puedes tardarte años ni tomarte mucho tiempo para cumplir la tarea. No se puede. A veces ustedes como maestros le dejan a los muchachos la tarea de un día para otro. Tampoco se puede. Entonces, el recurso de la historieta es importante porque si aprendes los pasos puedes sintetizar, puedes decir lo importante y puedes dibujar lo importante. No se trata de hacer 1000 dibujos y 100 textos para decir o dibujar lo que pudiste haber hecho con 4 o 5 dibujos o 4 o 5 textos. Parte de nuestra cultura, queremos llenarlo todo. Los huicholes pueden con sus telas y todos los dibujitos que hacen, telares que son muy bonitos, pueden llenar todo el espacio de dibujos y muñequitos y monitos, pero es parte de otra cosa. A veces me dicen los muchachos, oye, pero ya eso es todo. Le digo, pues sí, lo único que queremos es que des un mensaje, no queremos que nos llenes todo el espacio blanco de la hoja con colores y dibujitos que no tienen nada que ver con lo que quieres decirnos. O sea, tenemos que aprender primero para hacer una historieta, un cómic, te veo un cómics. Solamente que seas de contracultura harías cómics. Es cómics. Tenemos que tener lo primero, fíjense qué bonito dije, primero lo primero. Lo primero es lo primero. Una historia, Un algo tema, que decir. un tema. Y bueno, la historia, ¿cuántos temas no nos da? Sí, tú dime el tema que quieras y ahorita... Y desarrollamos una historia. Tenemos que desarrollar la historia. Ahora bien, no es necesario tampoco, entonces ya nos dijiste, saber dibujar. Todos dibujamos. Desde que escribimos y nos enseñan en la escuela las letras. Es una grafía, pero no es un dibujo. Por ejemplo, las letras. Hay un ejercicio en ciertos a veces cuando tomamos ciertos cursos, hay un ejercicio muy divertido que es dibujar con letras, con círculos o con cuadros. Vamos creando formas a partir de puras letras. Por ejemplo, podemos crear la figura de una mujer con puras letras A. Pero eso ya es muy elaborado. O con puras letras B, o con puras letras C, o con puros cuadrados, o con puros círculos.
Esos son ejercicios muy elaborados que cuando ya tomas cursos de dibujo, entiendes la importancia de trazar rectas y curvas o de llenar espacios con letras y crear claros o partes oscuras en los dibujos. Como la mayoría de la población no toma cursos de diseño, ni de dibujo, ni de artes plásticas, o los que lo toman se van más muy por la parte académica de casi todos quieren ser salir siendo pintores de los cursos de artes plásticas, y pues tampoco se puede. Tendríamos que aprovechar el tiempo para aprender a expresarnos con el mínimo necesario, el mínimo de líneas necesarias, el mínimo de textos necesarios. Hay que ahorrar tiempo, hay que comunicarnos rápido. Y la caricatura y la historieta sirve para eso, siempre y cuando entendamos que cualquiera lo puede hacer. Solamente que tengas una discapacidad muy seria, y hasta hay personas que pintan con los pies, que por mala fortuna nacieron sin brazos, por ejemplo, pintan con los pies. Entonces, llegando a ese caso extremo, si hay pinturas que pueden pintar con los pies, cualquiera puede dibujar caricatura e historietas. Pero si necesitas tomarte un poco de tiempo para aprender, que primero necesitas saber los elementos de la viñeta, que son primero básicos, son 5. Luego puedes agregar otros 5 que son complementarios. Y ya que logras dominar en ese espacio de una hoja, un cuadrito, una viñeta, todo lo que puedes hacer en ese cuadrito, entonces ya explicamos los elementos de cómo hacer un guión, la descripción de los personajes, el tema que tú quieras tratar en historia. Antes de tratarlo como historieta, primero tienes que saber cómo hacer una viñeta, mínimo un personaje. ¿Cuáles son los 5 elementos de la viñeta? Los básicos. Los No básicos, los que cualquier viñeta debe llevar, con los cuales ya puedes decir algo. Primero es el personaje. Hay muchas maneras de crear los personajes. La forma que nosotros les explicamos a los muchachos, como ya lo hicimos aquí alguna vez en uno de los segmentos que nos permitieron abordar, primero es el personaje, que ya vimos que se puede hacer con objetos. Podemos crear personajes con objetos, con un ejercicio muy sencillo y muy divertido. Eso lo hacemos rápido. Siempre tiene que haber un margen. Tenemos que aprender a hacer márgenes, tenemos que aprender a dar espacios. Es mucho mejor, aunque existen viñetas con palabras, pueden existir sin palabras, pueden existir sin palabras o con palabras. Está el mensaje. Tiene que haber mensajes. Estos son el texto o los famosos globitos con los cuales transmites el mensaje que el personaje quiere dar. Esto, cuando se trata solamente de una viñeta, en un solo espacio, en una sola hoja, tienes que dar todo el mensaje. Y para lograr el objetivo de todo el mensaje, si tú muestras tu viñeta, tu caricatura a una persona y en 5, 10, 15 segundos logras que la persona entienda lo que tú quieres dar a entender, la viñeta funciona, porque además para leer historietas si requieres por lo menos media hora, 1 hora de sentarte a descifrar todos estos elementos. Título, tiene que haber un título. Con todos estos elementos vamos orientando de entrada para que se entienda y se comprenda rápido el mensaje sobre lo que quieres tratar. Por ejemplo, tú ves los cartones que se publican en los periódicos, los cartones políticos. Siempre hay un título, siempre hay 1, 2 o 3 personajes, hay globos, hay márgenes. ¿Cuántos llevamos? 4. No, ya están los 5 elementos. Nos faltaría nada más la firma. Y siempre que alguien publica algo en un periódico o que tú quieras mostrar algo en una clase, sí es importante que sepamos quién lo hizo. Por ahí una fecha, un año, con eso es suficiente. Pero no en cada viñeta. O si es necesario cuando es firmarlo. Un trabajo en el que solamente quieres hacer una sola viñeta y transmitir un solo mensaje en esa sola viñeta, con eso es suficiente. Con esos 5 elementos. Ok, entonces vamos a dejarles tarea.
A ver, qué tal. ¿qué tarea les quieres dejar? Vamos a dejarles tarea a quienes nos están viendo. Sí, yo sigo con la tarea. Sí, es que ya me Sí, dejaron tarea a mí, ahora yo les dejo tareas. sí, desquítate. No, Desquítate, que desquítate. hagan también su propia cómic. Con estos vamos paso por paso, estamos en el primer paso. Crear un cómic, su personaje. Tiene que tener también un margen, es decir, el espacio que se deja en la viñeta. Eh, Hay viñetas con o sin palabras, es parte de la historia, eso lo deben de saber, de saber ustedes porque ustedes son los creadores. Deben de dar un mensaje, tiene que tener un título y le van a poner su firma. ¿Cómo ves, Memo? Sí, Y que lo empezando hagan por ahí. de un personaje histórico, del que ustedes quieran, puede ser mexicano o puede ser extranjero. Y que vayan haciendo una historia, que se imaginen algo de lo que este personaje hizo o hubiera hecho, porque también entra la literatura, lo que es real y lo que no es real, lo que creamos nosotros, ¿no? Entonces pueden hacer esto, vamos a dejarles esto de tarea para que nos digan en la próxima sesión, porque este es nuestro taller de cómic, eh, ¿qué tal les salió esta historia? Bueno, empezando por una viñeta. Si logran hacer la primera viñeta, Ya es más fácil. digo, primero que hagan la primera viñeta, ya después veremos si pueden agregar los siguientes elementos, porque esto es lo básico, 5 elementos. Con eso puedes hacer una viñeta. Ya luego hay que explicar cómo se van ligando los demás cuadros o viñetas para hacer toda una historia o todo un cómic. Ahí está, hagan la primer viñeta. La primer viñeta y Si después logran superar pueden esa ir tarea enlazando. de hacer la primera viñeta Ya están del otro lado. y que nos lo comenten la próxima vez, o que nos manden, que escaneen y que nos manden lo que hicieron, ¿no? Ese también sería a degestv@gmail.com y ahí vamos a estar viendo qué tal les quedó. Y obviamente pues Memo va a ser el juez. ¿Para qué decir que no? Si él es el experto. Les vamos a ir orientando como orientamos igual a los maestros y a los estudiantes. Cuando el maestro dice hagan 6 o 12 viñetas, no, maestro, no les pida tanto. Y tampoco les pida que hagan 12 o 15 páginas de historieta. Con que hagan 2 o 3 páginas de historieta, con eso ya tiene... Esto, ¿sabes por qué lo comentábamos hace rato en el programa de Museando con su Argueta? Que a veces los maestros dicen, ay, vayan a copiar nada más la cédula de las pinturas, pero porque el maestro no ha visto la exposición. Entonces igual a lo mejor el maestro no conoce el cómic, no conoce lo que es una historieta y por eso les dice, háganme un cómic ya completo. Háganme un cómic ya no con 12 viñetas, sino con 12 páginas, ¿no? Bueno, pues aprovechando este programa, les comentamos que ya llevo 10 años dando los talleres de historieta y caricatura para los docentes, que ya pronto vamos a sacar un manual para explicar estos pasos que te estaba dando, los pasos básicos para primero intentar hacer lo primero que se hace en una historieta. Y ya después de 10 años de estar dando talleres en todo el país y que los maestros, la propuesta está en internet, si los maestros, sabiendo que existe este recurso, no les interesa aprenderlo, porque además en México el único caricaturista que hace esta propuesta y la tiene armada desde hace 10 años soy yo, y todo es cuestión de que se metan a internet y busquen caricaturista Memo y me inviten a darles el taller para que aprendan de una manera sencilla, básica y divertida cómo hacer esto con los muchachos, porque les digo que ellos no tienen la culpa de no saberlo. El que seamos producto de una cultura de historieta desde los 60s o 70s no significa que seamos capaces de que los muchachos lo hagan o que nosotros lo hagamos. Claro, claro. Lo podemos hacer de manera sencilla, pero si pretendemos hacerlo de manera complicada, lo único que logran es meter en un gran lío a los muchachos, ¿no? Y también a ellos, también los mismos maestros se complican la vida, ¿no? También ellos, bueno, ya lo veremos más Como adelante. decía el maestro Wong, que no te subas a los lomos del tigre, algo así. Sí, exactamente. No te subas a los lomos del tigre. Pero bueno, déjame saludar a las escuelas que ya nos están viendo y que ya están mandando sus comentarios a través del chat.
La escuela 110, la 37, 53, 56, 100, 29, 38, 519, 1925, 63, 98, 75 y 120. Gracias por estar con nosotros. De la escuela 110, la historieta me parece atractiva, interesante y motivante para los alumnos. De la escuela 56, es importante la ya. Es importante la caricatura. Admiramos el trabajo de Memo. Me Entonces, pueden encontrar en internet fácilmente y pueden ver todo el tipo de caricaturas que hacemos ahí. Principalmente son de temas didácticos y educativos. muy bien. Pues el tiempo ya se nos Se ha va ido volando, volando. se va volando. Se ha ido volando. Está bien. Y pues vean todo lo que aprendimos en este primera clase de historieta, de qué bonita historia. Qué bonita historia. Y vamos a continuar todavía con esto porque tiene su chiste crear un dibujo que dicen, "Ay, es un dibujito". Sí, tiene su chiste. Tiene su chiste, tiene su complicidad, su complejidad. Y digo complicidad en el aspecto de que deben de tener a alguien que los ayude, también a alguien con quien platicar. Porque no dudo que sean genios, no lo dudo, pero dos cabezas piensan mejor que una. No, y además cuando te atreves a hacer una viñeta o una historieta, tienes que mostrarla, no te la puedes guardar en tu casa y ser un nerd que nada más se complace con lo que sabe y hace, ¿no? No puedes hacer Claro, eso. Tienes que compartir todo lo que hagas y exactamente. necesitas que otros vean lo que haces. Y tener una crítica también, porque Sí, les digo, no en dudo de su parte, en genialidad, parte pero con todo esto pretendemos que se ubique este trabajo como un trabajo autocrítico y crítico y que aprendamos a ser tolerantes con los demás. claro, claro. Ya cuando somos autocríticos aprendemos a ser tolerantes con los demás. Ya sabes Y eso es muy difícil. cómo nos encanta en México hablar mal de la gente. Y eso es muy difícil, pero bueno. Memo, te agradezco muchísimo Gracias a el que ustedes. hayas estado aquí. Pues nos vemos en 15 días. En 15 En días 15 días. Sí, nos vemos por en aquí. 15 días. Y ya para tener nuestra siguiente clase de qué bonita Sí, historia. muy bien, gracias. Un abrazo, soy yo, Armenta, no se vayan, ya llegaron aquí las hijas de Tomás Méndez, va a estar bueno. Y Cucurrucucu Paloma, sí la conocen, no me digan que no, todas las canciones que presentamos, Guapango Torero, no me digan que no. Un beso, nos vemos.